Capítulo 46. Venid, adoremos y postrémonos y lloremos delante del Señor que nos ha creado. Salmo 94, 6. Retiro en la ermita. En aquel mismo tiempo, si no recuerdo mal, hice construir dentro del solar de la casa una ermita, con el fin de que cuando algunas de las hermanas quisieran hacer su retiro separadas de las demás, tuvieran sitio en soledad para ello. La ermita colocada fuera de la casa, pero dentro de los cercos que la rodeaban, daba muy buenas seguridades para la soledad. Allí me ordenó el padre Elías a hacer los ejercicios anuales aquel año. Bien parecía que este padre pretendía que muy pronto no iba yo a contar con su apoyo, por eso quiso asegurarme mejor respecto a lo interior de mi alma. No digo asegurarse porque jamás le noté duda de ninguna clase. No obstante, ser él de una franqueza y llaneza que me aseguraban de que sería incapaz de ocultármela si la hubiera tenido. Verdaderamente yo tampoco sentía necesidad de esa seguridad por lo que antes he dicho. No me importaba nada mío. El perdimento que antes tenía había crecido. Había como desaparecido con tal abandono que ni con todas las cosas del padre Elías llegué a preocuparme de mi interior. Pero él sí quería que yo supiera descifrarme bien. ¿Por qué sería este deseo? No lo sé, ni lo sospecho siquiera. Para mí, conocer y no conocer mi interior, que él fuera alto o bajo, no me inquietaba, y casi hasta había aceptado que me hubieran dicho que todo el pasado había sido pura ilusión, como me alegraba cuando me decían que era mentira cuanto sentía. Fuera Dios glorificado y servido, y lo demás no significaba nada. Ya sé que soy miserable y que debo detestarme siempre y que siempre puedo ofender a Dios y que Él es grande sin que se le pueda agregar nada y que es feliz sin que nadie pueda arrebatarle un átomo de su dicha. ¿Y qué otra cosa necesitaba saber? Habiendo tantos intereses de la gloria de Dios pendientes, bien hubiera podido no volver a pensar más en el bicho. Pero me dijo el Padre que eso mismo entraba en los intereses de la gloria de Dios. Y entonces me pareció bien y puse todos mis 5 sentidos porque en aquel retiro todo pasara por el tamiz del examen de aquel Santo Padre. Cosa curiosa y que prueba la docilidad de los indios es esto. Para encerrarme en la ermita durante 9 días de retiro, era necesario que los indios que constantemente me solicitaban se dieran cuenta del motivo de mi encierro, en sitio para ellos tan misterioso, y ese motivo debía estar al alcance de ellos, que aún no entendían de estas cosas y sabían que nadie se encerraba por motivo religioso. Se les dijo: como ustedes están tan malos y haciendo tanto pecado, Dios está braviando, y madre tiene que encerrarse a hablar con él, para que perdone a ustedes. Por 9 días va a estar en la ermita y ustedes no pueden ir allá, porque ella no habla sino con mi Dios. Las hermanas los llevaron al sitio hasta donde podían ir y ellos se comprometieron a no pasar de allí. Me encerré por la tarde y les dieron cuenta, pues desde ese momento no volvieron a asomar por ese lado. Iban hasta la línea marcada como lindero entre ellos y la ermita y allí, en silencio,
le señalaban a los nuevos que llegaban para que supieran que allí estaba madre, pero no hablaban nada recio. Esto lo admiramos mucho, pues no era de esperarse tanta docilidad. Comencé los ejercicios con el plan de San Ignacio. El padre iba cada 2 o 3 días a darme algunas advertencias y se volvía, siempre acompañado de otra hermana. Es duro vérselas con el bulto. Aquellos días fueron duros a mi alma, como lo es siempre que uno tiene que vérselas con el bulto. La propia miseria vista de cerca, las misericordias de Dios palpadas tan claramente, los intereses de la gloria de Dios tan apremiantes, en la impotencia tan suprema. Todas estas cosas aisladas o juntas son aniquiladoras, y todas pesaban sobre mi alma como una mole puede casi agonizar. En la especie de venganza que sentía contra mí misma, quise hacer un examen muy minucioso que no había de olvidar jamás, para aborrecerme cuanto supiera en mi corazón, cuanto cupiera en mi corazón. Vi como nubarrones de miserias y apunté los que me parecían que más habían ofendido a Dios. Y cuál fue mi dolor cuando el Padre, al confesarse, me dijo que eso no era nada, que dijera los pecados verdaderos. Dios mío y Señor mío, dije, cuán barato das, Señor. ¿Qué mundo de condiciones quieres que llenen nuestras faltas para darte por ofendido? Naturalmente, esto me daba nuevo dolor, porque descubrí una nueva misericordia de Dios en la cual jamás había pensado. Padre, le dije, recíbame esas cosas como pecados, que verdaderamente lo son para mi corazón. Y él me repuso, pues Dios no se ha ofendido con eso, se lo aseguro. Una cosa muy particular, Padre, que alguna vez me había visto muy afligida porque al aplicar a mis caídas lo que enseñaba la Iglesia como necesario para que haya pecado, verdadera ofensa a Dios, las cuentas no me salían. Se lo dije al confesor y me dijo que sí tenía pecados, que él me había visto uno, al calificar un periódico diciendo que me parecía muy sin sustancia y que eso era soberbia. No insistí por entonces, sino que me acusé de esa soberbia, pero con todo yo no lo había advertido. No recuerdo cómo me tranquilicé, pero de ningún modo quería creer que Dios me hubiera preservado el pecado mortal, ni tampoco podía verlos en mi alma. En un tiempo hice muchas confesiones generales, con el exclusivo fin de humillarme siempre más y más. En ellas me confundía de mis caídas sin querer fijar la mente en si eran o no pecado, porque a mi corazón le dolían verdaderamente, aunque no llegaran a ser pecados formales. Así que yo misma me guardaba el secreto de lo que en el fondo era la verdad, pues necesitaba culparme a todo trance. Reconozco, Padre, que aunque en esto obrara bien, queriendo confundirme con mis caídas, no tenía razón en ocultarme que les faltaran las condiciones para hacer pecado, porque si el Señor me había preservado, el favor era gracia de Él, que con su poder puede detener hasta las corrientes emponzoñadas del corazón humano. ¿Qué tenía yo por qué ocultarme esto? Si Dios es siempre fuente perenne de misericordia y yo siempre fuente de negación y muerte, aunque Él refleje su poder y haga maravillas en mí. No engañé nunca al sacerdote porque, como primero me engañaba a mí misma, le decía a él como buena fe había querido yo creer. Así estuve mucho tiempo, Padre, como si en la sola inclinación al mal y en los frecuentes pecados de fragilidad no hubiera bastante para conservar el puesto bajo que debemos tener delante de Dios. Su sola grandeza
aunque fuéramos nosotros más puros y limpios que los ángeles, no era bastante para mantenerme anonadada. Cuánto más no siendo ángeles, sino teniendo tanta parentela en el seno de la iglesia. Hay tantos motivos para vivir humillados y bajitos y anonadados que no se necesita haber cometido grandes pecados para poder vivir en el polvo. Pero yo no estaba entonces tan en la verdad que no quisiera encontrarme hartos pecados para abatirme. Por eso mis confesiones generales, tan frecuentes y dolorosas, en ellas figuraban siempre unas 5 cosas que para mi corazón eran muy grandes, pero que los confesores no creían tales, según pude juzgarlo. Además, me he dado cuenta exacta de que jamás he querido ofender a Dios después de tener uso de razón, y si viviéndome he empolvado mucho, no ha entrado mi voluntad de un modo consciente y advertido. Eso Dios lo ha hecho, Padre, y aunque me parece muy maluco no tener muchos pecados de que arrepentirme, dolerme y abatirme, bendigo al Señor porque se ha defendido de mí. Además, no haberlo ofendido gravemente, siendo tan capaz de hacerlo, ya es una cosa que me confunde, anonadándome delante de esa misericordia tan gratuita. De todos modos, el anonadamiento es mi porción. Si hubiera cometido grandes pecados por ellos mismos, y si no los he cometido, por la abrumadora misericordia de Dios, siempre pues mi puesto está abajo, aplastada delante del Dios de mi corazón. Pues en estos ejercicios quise todavía hacer un esfuerzo a ver si podía convencerme de que sí había pecado mucho, pues verdaderamente, Padre, que el pecado me luce, es como muy para mi pobre bulto, aunque lo detesto como ofensa a Dios, hasta lo inconcebible, hasta que por evitar el más pequeño, aun en un malvado, daría la vida. Pero para mí, el pecado, el estado de pecado me luciría como le luce al ser productor lo que produce. El dolor y dolor supremo del pecado está cuando lo miramos del lado de Dios. Ay, de ese lado sí me parece espantoso, odioso y detestable hasta el anonadamiento. Por eso mismo, Padre, el dolor que en un tiempo tuve de mis pecados, de algún tiempo para acá como que desapareció y pasó a formar como uno solo, intensísimo, con el montón de todos los pecados del mundo, porque sean míos, aunque fueran los de Herodes o Nerón, no me duelen más. Habré alcanzado a hacer comprender esta idea, Padre. Es un trabajo, es tan trabajoso decir esto. Bien, en aquel retiro previne al Padre para que me atendiera hasta lo más insignificante de mi vida, a fin de quedar ya en la verdad desnuda, ya que Él sí me hablaría con llaneza. Le dije todo, con toda la verdad que pude, y cuando terminó me dijo: muy ingrata has sido y es con Dios, pero no me ha dicho pecados. Dios mío, cuando yo creía que le había dicho muchos, pero dije: adelante, es necesario vivir en la verdad porque Dios mismo es la verdad, y me tranquilicé. Si el Señor es misericordioso, yo lo amo y lo amo mucho, y digo siempre a sus misericordias: bueno, que ese mísero que recibe la misericordia se quedó miserable, y Dios misericordioso eternamente. ¿Y cómo me las ha habido en las demás confesiones? Podría preguntárseme, pues digo lo que encuentro, y con tiempo me duelo de lo viejo, de lo nuevo
y de los pecados desconocidos y los del prójimo. Con esto tengo bastante. Un poco apurada, me he visto 1, 2 o 3 veces cuando el confesor me ha dicho que diga un pecado voluntario y advertido de la vida pasada. Esto se me pone fuera de casillas porque se me revuelve todo y debo acabar por decir lo que siento, lo cual es muy maluco. Además, como el confesor se alarma algunas veces, me pongo en un martirio. Para calmarme tengo que dejarle de nuevo a Dios mi causa, que Él me juzgue y tenga misericordia de mí. Cuando el sacerdote sencillamente me dice que diga un pecado de la vida pasada, sin agregar palabritas, advertido y voluntario, entonces todo no anda bien, porque le digo en mis caídas viejas y aseguro el dolor, doliéndome de los ajenos y de lo que haya, y ya está. Puede también, Padre, que yo esté engañada y haya engañado a todos los padres, pero no he llegado a conocerlo. Fruto principal del primer día. Pero en aquel retiro de la ermita no hice solo eso de asegurarme de mi conciencia, sino que recibí muchas luces acerca de otras cosas. Permítame, Padre, que como dejé apuntes en un cuadernito, me refiero a algunos para mejor cumplir de dar lo que he recibido. En la primera meditación me dio Dios muy clara luz acerca del señorío que Él tiene sobre nuestro cuerpo por haberlo hecho, eligiendo por sí mismo y con una elección consciente todas sus partes y formas, peso, color, tamaño, duración. Vi tan claro que estos miembros de lo que llamo mi cuerpo fueron objeto de una elección minuciosa y que ellos se volverán tierra y Dios los reconstruirá en la resurrección. También sin mi contingente y que los hizo exclusivamente para su servicio. De aquí que hice el propósito de no llamarlos con ningún pronombre posesivo para reconocerle a Dios su propiedad. Me pareció muy fácil decir la mano en lugar de mi mano y así los demás miembros. Pero qué poco he cumplido con esto que propuse, Dios mío. Fue que me puse a hacer propósitos cuando yo no sabía, cuando yo no había de estar en mí de un modo fácil para cumplir propósitos. Cuando yo ya era tan ajena, tan perdida. Si esto no lo palpara, no lo creería. El tiempo de proponer pasa. ¿O seré distinta a todas las almas? El fruto principal del primer día de este santo retiro fue un acto de adoración hecho a Dios como creador, consintiendo voluntariamente en la destrucción del cuerpo después de la muerte. Entonces se realizará lo que tanto he deseado otras veces, esfumarme delante de la soberanía de Dios, pero como en la destrucción de la muerte falta la voluntad para que fuera víctima voluntaria, anticipé la oferta y quedó el acto voluntario hecho. De modo que cuando este cuerpo se destruya, será la consumación del acto, será el holocausto completo. Así, Padre, si la muerte, por lo que hace al alma, es un salir de la cárcel, en cuanto al cuerpo, es un quemar de esa cárcel en honor de su dueño. Es ofrecer lo que se tiene reduciéndolo a la mínima expresión. ¿No le parece, Padre, que es muy bueno que esto se verifique con nuestro consentimiento para que el homenaje tenga el valor del amor? Muchas veces he pasado ratos glorificando a Dios con el consentimiento actual de la destrucción de cada miembro de los cuerpos, de los del cuerpo que llamo mío. Luces y propósitos del segundo día.
Del segundo día de retiro encuentro este apunte. El verdadero fruto de las meditaciones de ayer lo conseguí hoy. Al despertar, siento cuál es mi verdadera posición como criatura. Ya este fruto lo había sacado en otros retiros, pero Padre, todo es gradual y como no lo advierte uno, cada vez se sorprende más de no haber visto algo más claro. Este grado de conocimiento de la verdadera posición de la criatura delante del Creador es muy alto. Algo como un acto de adoración muy intenso. Ayuda mucho para la conducta externa, pero no se define exactamente, así lo creo por lo menos. La primera meditación del pecado de los ángeles la hice a la medianoche. Esto contribuyó sin duda a que fuera muy dolorosa e intensa. Aquella soledad, oscuridad y silencio, con pensamientos tan terribles como el pecado de los ángeles, Dios mío. Cuando menos lo pensé, me vi ahogada en gemidos y sollozos que no podía contener. Lloré mucho hasta desfallecer. El pecado de los ángeles es el primer acto voluntario de la voluntad de Dios. Es el generador de todos los pecados porque Él hizo al diablo. Dios mío, ¿quién pudiera llorar siempre? Qué grande me pareció Dios en su primer castigo y qué hermosa su santidad, rechazando lejos de sí aquel primer pecado. Qué amor tan especial sentí por la santidad de Dios, qué horror por el pecado y un deseo vehemente de vengarme de mí misma por las infidelidades y pecados de toda mi vida. Y los de todos los pecadores se amontonaban en mi alma con un peso tan terrible. Dios mío, si esa noche se hubiera prolongado, quizás me habría muerto. Propuse ser muy agradecida a Dios por los dolores y enfermedades que me envía y recibirlos siempre alegremente como los mejores regalos de su mano bendita para ayudarme a vengar algo en mí misma. Además, propuse, no recuerdo si lo he cumplido bien, no tomar lenitivos para ningún dolor, sino después de haberlo soportado y acariciado hasta donde sea posible. Ese propósito lo había hecho hacía muchos años, pero me salió esa noche tan del alma que lo reiteré. En la adoración sobre la encarnación. En las siguientes meditaciones solo me afirmé más en los sentimientos pasados. En la de la encarnación me dio el Señor muchas luces sobre la necesidad de implorar su poder para convertir a los indios y la impotencia nuestra para ello. Hubo un momento en que sentí que me comunicaba su poder y sentí fuerza para pedir que me lo diera siempre, para así se verificaría el deseo de su corazón de atraerse todas las almas. Vi claro cómo con el poder de Dios, dado ocasionalmente a los santos, se convertirán multitudes. Y me creerá, Padre, me resolví a pedírselo y sentí que me lo daba. Padre, siento mucha confusión escribiendo esto, que el Señor me la reciba. Pero más adelante va la cosa. Después de haber recibido esa como participación del poder que me doblegaba, me afligí, pobre de mí, porque pensé que esa participación naturalmente era para usarla en casos necesarios para la conversión de las almas y que había de producir ruido. La santidad curiosa, ruidosa. Siempre me ha parecido aterradora y entonces comprendí que esa repulsión no podía ser en mí, que lo tenía abandonado todo.
Quise hacer un acto de abandono al respecto y lo hice, pero me costó mucho. Comprendí que ese sacrificio era para mí como sacrificar a Abraham a su hijo Isaac, es decir, lo más querido. Todo lo demás era como si sacrificara a Ismael, pero resolverme a la santidad ruidosa era mi Isaac. Hice sin embargo el ofrecimiento y quedé tranquila y con cierta confianza de que Dios en casos necesarios me daría su poder, a la vez que me abandonaba a mi propia impotencia con mucho gusto. Juzgar de estas cosas, Padre, me parece muy trabajoso. La disposición en que se pone el alma es una docilidad especial para cualquier movimiento de la gracia, pero el entendimiento como que no compagina las cosas tan opuestas. Por ejemplo, eso de con un mismo acto sentir que Dios me comunicaba su poder y sentir como asentarme más en mi impotencia. ¿Quién la entiende? Comprender que me comunicaría después su poder en ciertas circunstancias y a la vez sentía tal desprendimiento de esa comunicación que me adhería de antemano a su voluntad de quitármela cuando quisiera. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es pues lo que haces con las almas? ¿Cómo quieres que se echen a un lado y otro? Que sean verdes, amarillas o azules, o todas a la vez que reciban, que deseen y se desprendan y que den a la vez. ¿Qué ejercicios son estos de tu amor? ¿Será, Padre, que con estas cosas quiera labrar las almas para un molde no conocido por los que tampoco vemos? Así lo he creído. ¿Qué apretones le diste, Señor, a mi alma en aquella oración sobre la encarnación? Si parecía que tan pronto le dabas el gusto a lo grande como a lo pequeño, a lo dulce como a lo amargo. La volteabas a tu gusto, la confitabas, la docilitabas y la confortabas con un solo acto de tu poder soberano. ¿Quién sabe, Padre, si habré dicho algo en todas estas palabras y si vuestra reverencia habrá podido sacar la idea que quiero expresar? En la meditación del nacimiento y huida a Egipto, en la meditación del nacimiento sentí mucho y nuevo amor a la pobreza. Naturalmente hice propósito de implantar ese amor en la congregación y de ver cómo arreglaba el manejo de los intereses de ella, de modo que no me quedara libertad para disponer. Esto podía ser porque todavía no conocíamos las prescripciones de los sagrados cánones al respecto, así como Jesús, siendo de mayor condición, estaba en Belén sometido a los de menor, como eran José y María. Sentí mucho deseo de poner como regla en la congregación que cuando alguna superiora mayor fuera a alguna residencia, se pusiera a las órdenes de la superiora local y le besara la mano y le pidiera la bendición. Esto lo consulté y no me lo permitieron. Sin embargo, le ofrecí a Dios hacerlo si me lo permitía. En la meditación de la huida a Egipto tuve muchas lágrimas, cosa que me fastidiaba siempre porque debilitan la cabeza y no valen gran cosa delante de Dios, a mi humilde parecer. No digo que no hay lágrimas muy valiosas, pero esas de ternura son muy sospechosas. Del mismo modo, lloro al encontrarme toda cosa triste como un muerto que llevan al cementerio. Un pensamiento bonito, a mi parecer, tuve en esta meditación, pero puro pensamiento, pues no era nada sobrenatural a mi parecer, porque allí este pensamiento
Pongo aquí este pensamiento porque, como me sirvió para explicaciones posteriores a las hermanas sobre la reparación, puede que sirva algún poco después. Pensé que cuando la Santísima Virgen lavaba la carita del niño en Egipto, era toda una reparadora. Al lavarle la frente, quería también borrar de ella las huellas de la sangre y de la corona que años más tarde había de ceñir con tanto dolor. Al lavarle la boquita como lo haría con aquella reverencia y deseo por reparar aquella amarga piel, y así iba reparando todas las partes que aquella necesita, bendita y hermosa. Pensé que sin duda lo lavaba de rodillas porque cómo hacerlo en otra posición. Pensé con cuánto gusto y amor le hubiera yo sostenido la vasija en la que tenía el agua o alzándosela de las fuentes. En fin, me entretuve un rato en ejercicios de reparación y pensé que a Egipto había de conducir a las hermanas para enseñarles verdadera reparación en la augusta reina de ella. Meditación de la vida pública de Jesús. En la meditación de la vida pública de Jesús tuve primero el conocimiento muy claro de la necesidad de hacer mi vida cada día más perfecta. Pero sentí impotencia especial, esta impotencia que me resulta de no ser yo. ¿Qué será eso, Padre? ¿Cuándo podré expresarlo? En los primeros tiempos hacía un propósito y no volvía a retirárseme de la mente y lo cumplía. Pero después de eso, ¿qué le digo? Aunque lo haga alguna vez, después de los intereses de Dios y de ninguna atención con que me pongo, me impiden cumplirlo y todo se me va a ser de Dios y de sus cosas, aunque comprendo que trabajar en su santificación es también asunto de su gloria, pero es como si eso hubiera cuidado de Él y no mío. No sé definir esto bien. Después sentí, Padre, me resolveré a escribirlo. Sentí que Dios me daba la certeza de consumar en mí la obra de la santificación. Que coronaría sus gracias con esa de la consumación en ese grado que se llama santidad en la gracia. No crea que esto, Padre, me inmutó, ni alegró, ni me sentí inclinada a conseguirlo. No, sencillamente pensé en lo conveniente y ventajoso que esto me sería para la salvación de las almas. Haz tú, Dios mío, le dije, que yo aproveche para llenar tus graneros. Es raro, Padre, que estos conocimientos no sorprendan al alma. Pasan como la cosa más común del mundo. Ni siquiera para la confesión de aquella vez tuve en la cuenta este propósito. Muy tarde, varios años después, le advertí impreso en mi alma a la manera de una seguridad. La flagelación. Padre, con mucho recelo voy a escribir lo que me pasó en la meditación de la flagelación. Eso lo tuve muy impreso en el alma, pero no puedo decir el modo. Y como además me parece tan patético y poético, le tengo desconfianza. Pero lo que dejó en mi alma, me deja pensar que quizás
sería algo sobrenatural que solo hería la imaginación, como algunas de las cosas de Santa Teresa que solo he leído después. Contemplaba a nuestro Señor cuando después de la flagelación salió del charco de su propia sangre a buscar su túnica, pero solo contemplaba esto de un modo ordinario, con amor, sí, muy vivo. De pronto me pareció que en medio de la sangre brillaba como un rubí muy precioso, a la vez que exhalaba un perfume muy exquisito. Me estuve viéndolo mucho rato y llorando interiormente de devoción y reverencia, mezclada con cierta ternura que no era de blancura de corazón, que me fastidiaba. Así estaba cuando vi muchos ángeles, a los cuales no veía materialmente, sino como intelectualmente, que rodeaban aquella sangre para guardarla. Oí, pero no sé decir cómo oí, que de entre los ángeles, salía una voz que me decía a mí que contemplaba esa sangre con mucho amor. Con una sola gota de ella puedes comprar lo que deseas. Entendí que ese lo que deseas era la conversión de los indios o el don de convertirlos. Entonces cogí en la mano una gota de sangre y en la mano se me volvió un rubí muy brillante. Luego, teniendo en alto, con un fervor indecible, dije, Padre Santo, tómala y en cambio de su precioso, dame el don de convertir a los indios. Sangre de aquel de quien has dicho que es objeto de tus complacencias. Terminado eso, todo desapareció y quedé con una paz grandísima como quien acababa de cumplir un designio de Dios. No tenía ya delante de mi imaginación nada absolutamente. Sentía interiormente mucha paz, un amor reposado y una seguridad grande en la conversión de los indios. Pero le digo, Padre, esto no me causó extrañeza. ¿Sería Dios en mi alma? ¿Sería una hermosa imaginación naturalísima de mi cabeza? Yo no lo sé, pero los resultados, lo que me quedó en mi alma, me dejan mucho que pensar. Además, el desprendimiento que siento de esas cosas y lo poco que me parece que valen, me dejan tranquila. No lo consulté ni entonces ni después, ahora lo advierto. Exigencia del padre Elías al final del retiro. Al final de los santos ejercicios me exigió el padre Elías que le diera cuenta de cuánto recordara de mi alma. Entonces fue cuando le comuniqué por primera vez lo que me pasó en la ceja en aquel tiempo de penas tan duras por causa de la salvación y el asunto de la castidad, que debe recordar vuestra reverencia. Se lo comuniqué porque parece que él quería una vez más asegurarse que las gracias de Dios, que las gracias que Dios me había hecho referente a esa virtud. Sobre todo como jamás he podido yo entender lo que me preguntaba acerca de tentaciones en la materia esa, cosa que ya me había por ello juzgara si había sentido o no estas tentaciones de que me hablaba. Él no me dijo lo que era el fenómeno de la ceja.
así que me aseguró que no era tentación. Padre, ¿cómo tengo obediencia del señor Builes al escribir de eso los conceptos de los sacerdotes? Dejo constancia aquí de que ya el padre Elías no me dio ninguno, que vuestra reverencia me dijo que sin duda era que Dios quería con eso hacer como una nueva purificación en el cuerpo mismo para llamarme a castidad más perfecta. Y el señor Builes, a quien por las circunstancias tuve que exponerle la cosa después, me dijo que era cierta purificación que había hecho Dios como la de Santo Tomás de Aquino. Así obedezco. En cuanto a mí, no sé decir nada de esto y no tuve deseo de que dijeran, pues solo vine a exponerlo a los 13 años de sucedido, porque jamás sentí la necesidad de saber qué había sido eso. Pero el hecho sí me sorprendió. Pero, Padre, permítame que le haga una aclaración. No porque no haya sentido las sugestiones de que me han hablado, puede deducirse que no haya tenido conocimiento de ciertas cosas de la vida. Recuerde que ya en 1894 me ordenaron leer el Génesis para enterarme de algo que necesitaba para librar una discípula, y para que no me asustara tanto de la vida. Y que chiquitica tuve unos juegos feos que no eran un acto así, pero que no excluyen malicia. Tuve unos juegos feos que no excluyen malicia, de eso me he dolido siempre. Pero la casi seguridad de que no ofendía a Dios gravemente, porque quizás no tenía uso de razón o me faltaba conocimiento del mal del pecado y de la prohibición, hasta que viva muy agradecida de Dios, siendo seguridad que de que conocí a Dios de un modo serio, entendí que se ofendía. Dije, no pecaré más. Y creo que lo he cumplido, excepción hecha de las faltas de fragilidad que no son pocas. En esto quiero decir lo que es verdad, pero Padre, como Dios juzga tan distinto, tendré razón. Dios también se refleja en la conciencia. Por eso creo que no sea ilusión mía. Después de esto, el Padre me dijo que viviera tranquila al respecto, que reconocía la mano de Dios en este hecho. Después examinó todas las cosas de carácter sobrenatural en mi alma. Digo todas las cosas porque le dije las que advertía, pero efectivamente no fueron todas, porque después he advertido muchas que estaban impresas en mi alma y que no las tenía en cuenta. Sobre todo, Padre, muchas solo le advertí cuando le di cuenta a vuestra reverencia en Pamplona, en el año de 1924, pero al estudiarlas me iba señalando minuciosamente la manera como se efectúa en el alma y me daba los nombres y el por qué no eran sospechosas. Me había dado a leer en los santos ejercicios las moradas de Santa Teresa, diciéndome que allí encontraría todo lo que pasaba a mi alma. Verdaderamente así encontré algunas cosas, pero la mayor parte no. Del mismo modo, algunas de las cosas que pasaron a Santa Teresa no las había tenido yo. Así se lo expresé y me dijo que todo lo de Santa Teresa no lo había podido tener porque en ella dominaron los fenómenos de la imaginación y que en mí no había reconocido ninguno. Tenía razón porque no le había dicho lo de la flagelación
que quizás será, pero además no está Dios obligado a competir a los unos con los otros y que era tan libre. Pero sí me ordenó que leyera unos libros de mística del reverendo padre Scarmelli. Tenía profunda repulsión por conocer esas cosas y definirlas, pues que para mí no tenía importancia aquello. Y le dije, a ver si no creía preciso eso, que todas esas cosas las daría por el mérito de un Padre Nuestro bien rezado. Pero insistió el padre en que leyera el libro y le obedecí. Verdaderamente en él pude confirmarme en todo lo que el sabio padre me había dicho. El afán del padre fue para mí inexplicable, pero sin duda ninguna Dios se lo inspiraba, pues con esto tuve para seguridad de haber sido formulada por esta vocación tan extraña a que Dios me destinó y constantemente me ha dado más confianza para la lucha. Todo es medido por un amor misericordioso. Me mandan que cure a una enferma. Otra cosa referí de los tiempos del padre Elías, aunque no recuerdo la época fija. Cuando llegué de un viaje encontré a casi todas las hermanas enfermas. Una gripe terrible las había reducido a la cama, casi todas. Pero había la que aún estaba en peligro y era la hermana María de Lourdes, novicia todavía. Esto era antes de abrir el noviciado del hospital. Esa hermanita a pocos días se puso loca terrible. Llegó hasta el extremo de desnudarse y de tenerla que amarrar. Los remedios todos estaban agotados y eran ineficaces. Su estado era tan terrible que tampoco pudimos enviarla a su casa porque era muy furiosa. Supo entonces que la abuela había sido loca y que había muerto en tal estado, de modo que por todos los lados la esperanza de curación estaba perdida. En lo más recio de la investigación, en lo más recio de la situación entró el reverendo padre Elías y con gravedad me dice: madre, le ordeno que la cure. Lo miré pensando que aquello no era cierto y al verme indecisa reiteró la orden terminantemente. Tuve tanta vergüenza de las hermanas que estaban presentes que le dije si me permitía ir a la capilla y de allí obedecerle. Me dijo que como quisiera, pero que de todos modos lo hiciera. Llena de confusión me fui y acercándome al sagrario sin arrodillarme y sin nada le dije al Señor: me manda que cure a la hermana y yo no puedo curarla ni desobedecer. ¿Qué hago? Inmediatamente entendí que a los 6 días se curaría sin remedio alguno. Salí y en el camino me encontré con el padre Elías, quien con suma seriedad me dijo: ¿ya la curó? No, padre, le contesté. Dentro de 6 días estará buena. Creo que Dios no quiere que se cure hoy mismo. El padre se rió ligeramente y salió. Mire Dios cómo saca a los obedientes en hombros, padre. A los 6 días, sin antecedente alguno, la loquita dijo que la soltaran de donde estaba atada, que ya no tenía nada. La atamos y efectivamente estaba como sin fuerzas, pero en todo su juicio había pasado toda la última noche gritando y por eso estaba ronca. La llevé a la cama y a los pocos días de reconstituirse con una alimentación buena y descanso se levantó, tan buena que pude mandarla a la Santa Teresa, en donde se necesitaba una religiosa para acompañar a las demás. El asunto no volvió a nombrarse porque todas teníamos pena de mentarlo. Solo cuando ella no profesó y se volvía para su casa.
porque nos pareció peligroso dejarla. El reverendo padre reclamó y dijo: yo no mandé curarla para que se fuera a la casa, sino para que profesara y fuera misionera. A pesar del claro desagrado del padre, ella volvió a su casa y aún insiste en pedir se le vuelva a admitir. De la enfermedad no ha vuelto a tener ni asomo. Bendito el Señor en el lujo de su misericordia.